Hola, muy buenas tardes. Soy Teo Flores Bravo, presidente del Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados, y le damos la más cordial bienvenida a este primer conversatorio que hemos organizado conjuntamente con la Academia de Derecho Electoral de nuestro colegio para conversar sobre el tema de la iniciativa a la ley electoral que en Chihuahua envió el gobernador del estado, licenciado Javier Corral Jurado. Presentamos a los miembros de la academia que en esta ocasión nos van a acompañar para compartirnos sus impresiones. Los voy a presentar en el orden en el que ellos van a participar. En primer lugar, está la posgraduada Marta Alejandro Tello Mendoza, que es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Justicia Electoral, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral y miembro de la academia de nuestro colegio. También nos acompaña el maestro Alejandro Romero Millán, licenciado y maestro en Derecho, especialista en Derecho Electoral, licenciado además en Ciencias Políticas, diplomado en Derecho y Prácticas Electorales, magíster en materia electoral, asesor jurídico de diversas instituciones públicas, inclusive en el año 2006 estuvo asesorando en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, catedrático y miembro de la academia. Tenemos al maestro César Ernesto Ramos Mega, que también es maestro en Derecho, especialista en Derecho Electoral, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, asesor e investigador en temas electorales y miembros de la academia. Y finalmente tenemos a la maestra Teresa Gesell Pimentel Vázquez, que es licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública, diplomada en Derecho Administrativo Electoral, Marketing Político, Protección de Datos Personales, Concertación Ciudadana, Ética Pública, presidenta de la Academia de Derechos Humanos del Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados. Muchas gracias a ustedes 4 posgraduados por acompañarnos, y les comento que la mecánica que vamos a seguir a continuación será darles el uso de la voz por 3 minutos a cada uno en el orden que fueron presentados, para que en una primera intervención nos platiquen acerca de la impresión general que tienen de esta reforma, y como segunda intervención sería ya entrar propiamente en los temas específicos, y en una última intervención, en una tercera intervención, les pediría yo sus conclusiones. Muchas gracias y le damos el uso de la voz a Alejandra. Hola Teo, muchísimas gracias por la presentación. Antes de iniciar, quiero agradecer también al COMAP por la oportunidad de estar dialogando hoy con mis colegas sobre esta iniciativa. Saludos a Ernesto, a Tere y a Alejandro. Bueno, a ver, de entrada, cuando Corral publica su idea de presentar esta iniciativa por Twitter, a mí me pareció una iniciativa así atractiva, porque tiene razón Corral en un punto. Los partidos políticos se encuentran en una situación histórica de desconfianza, y en ese sentido algo debe hacerse. Desde que se aprobó y se incorporó otra vez a nuestro sistema electoral la figura de la reelección legislativa, una de sus principales críticas ha sido que esta reforma se presentó con un candado, y es que al final de cuentas son los partidos políticos, a través de procesos no tan democráticos, quienes eligen si una persona se reelige o no en el puesto, y no la ciudadanía. En ese sentido, muchos han llamado a que se haga alguna reforma o se haga simplemente algún mecanismo dentro de los partidos políticos que garantice que la ciudadanía sea quien elige a los candidatos y a los que se van a reelegir. Sin embargo, ya analizando la reforma de manera detenida y haciendo un análisis más profundo, son más las dudas que me genera esta reforma que una visión optimista. Y voy a tratar de explicarlo desde 3 puntos de vista. En esta primera ronda me referiré únicamente a mi duda desde el punto de vista de la constitucionalidad de la misma, porque lo que plantea Corral no solamente involucraría cuestiones de la democracia local o de la organización electoral local, porque ojalá nuestro sistema político electoral fuera realmente federalista, pero sabemos que no es así. Tenemos un sistema bastante extraño, un híbrido sui generis, en el que
algunos elementos fundamentales de los procesos electorales, tanto federales como locales, se activan a partir de una autoridad electoral nacional y que están muy bien definidos y delineados por la Constitución. Estoy pensando en la administración, por ejemplo, de los tiempos en radio y televisión. Lo que está proponiendo Corral, al impactar, solo por poner un ejemplo, en la cuestión de los tiempos de radio y televisión, pues yo, desde mi perspectiva, iría más allá de la libertad de configuración legislativa que tienen los congresos locales para plantear reformas en materia electoral. Eso nada más por pensar en algún tema, pero están otros procesos que también realiza la Autoridad Electoral Nacional, de la cual no tienen competencia las autoridades locales, y en ese sentido veo difícil que pueda presentar una iniciativa así desde el orden local. Ahora, también me parece que pongo en duda su constitucionalidad desde el punto de vista de que podría entrar en choque con el principio de autodeterminación de los partidos políticos. El artículo 41 constitucional es muy claro y dice que las autoridades electorales no pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos más allá de lo que establece la Constitución Federal y la ley. Entonces, lo que está proponiendo Corral implicaría necesariamente que los partidos políticos modificaran todos sus estatutos y su normativa interna a efecto de que se acoplaran a esta reforma. Entonces, esa sería, digamos, como mi primera duda desde el punto de vista constitucional. Me parece que lo que plantea puede ser, yo ahorita lo voy a analizar en mi segunda intervención, puede que sea tal vez una cuestión, lo voy a poner en duda, digamos, acertada desde el punto de vista de una ingeniería electoral, pero me parece que tendría que irse a un debate mucho más allá de una reforma a nivel estatal. Pero mis otras dudas las voy a plantear en mis siguientes intervenciones. Gracias, Ale. Pasamos con Alejandro, por favor. Gracias, Teo. Gracias al COMAP, también a quienes nos acompañan ahora, Ale, Tere y Ernesto, para intercambiar puntos de vista respecto a esta reforma. Y lo primero que a mí me llama la atención es cuando Corral anuncia con bombo y platillo que esta reforma es la recuperación de la esencia del sistema de partidos. Nada más que no sé a cuál sistema de partidos me refiero. Ahorita voy a explicar por qué. Si a ese que se dio antes de 1977 o el que se dio entre 1979 y 1988, o el que surge a partir de 1989 y que después cambia un poco con la reforma de 1996 y sus consecuentes reformas legales que han ido restringiendo de alguna manera el modelo de participación constante o periódica cada 3 años de los partidos políticos, y que en 2003 incluso se hablaba de que primero tenías que hacer agrupación política nacional para efecto después de tener tu registro como partido político nacional. Pero independientemente de eso, a mí me parece que esta reforma es un mapa de la falta de técnica legislativa por parte de quienes pretenden configurar este tipo de reformas y que las venden como una panacea, y no es así. ¿Y por qué lo digo? Primero, porque solamente lo limita a tema de gobernador y presidentes municipales. Sin embargo, muchas de las cuestiones de las presidencias municipales se ha malentendido, porque a veces creemos que el presidente municipal es el que conforma o el que toma las decisiones al momento de ejercer el poder político, y no es así, porque de hecho comúnmente aquí se les postula mediante planillas. Y entonces esto ya rompe con un esquema de una lógica, digamos, política e incluso electoral para el efecto de la postulación de los mismos. Que el sistema de partidos en México ha tenido diversidad desde que se creó, es decir, es uno antes del 77, es otro que se da en el 79 hasta el 88, a partir del 89 se permiten otras condiciones para un sistema de partidos distinto, en el 96 se cambia, e incluso en el 2003 ya se empieza a limitar un poco la participación, donde se exigía que primero tenías que ser agrupación política para después ser partido político. Independientemente de esos temas, que no nos queda claro a qué se refería Corral, de la lectura y del mapeo que nosotros tenemos de esta reforma que se anunció con bombo y platillo, pues nos damos cuenta de la falta de técnica legislativa por parte del Corral y la falta de seriedad en el sentido de una iniciativa que se anuncia
con esa magnitud que pareciera tener y que en el fondo no lo es. Y lo primero que trato de ver es cuando se establece que únicamente se va a limitar a las elecciones de gobernadores y presidentes municipales, olvidando la esencia de lo que implica una postulación precisamente en el ejercicio de gobierno de los ayuntamientos, porque no nada más el presidente municipal es el que toma decisiones. Aquí se habla de un cabildo y por eso precisamente la esencia de la postulación en este tipo de candidaturas es por planillas. Entonces ahí se rompe el esquema porque pareciera ser que los presidentes municipales tienen libre albedrío para poder gobernar. Podría ser así, pero no necesariamente lo es, porque también dentro del sistema de ayuntamientos, pues nosotros vemos que existe la representación proporcional. Independientemente de ello, cuando se habla de que se tendrán que postular en coaliciones, que se habla de tiempos de radio y televisión, tal y como lo comentó Ale en su anterior intervención, pues se violan ciertos principios constitucionales o cierto sistema de partidos que está regulado en la Ley General de Partidos Políticos y que eso implica invadir esfera de competencias en el ámbito constitucional y legal. Pero vamos a ver un ejemplo muy claro en este sentido. A ver, cuando se habla de la boleta electoral, no nos queda claro si va a ser una, si van a ser una por cada partido político, ¿no? A mí lo que me parece de la lectura es que solamente es una sola boleta. Y entonces, ¿cuántos precandidatos va a haber? Si cada partido político postula 5 o 6 precandidatos porque cumplieron los requisitos y se inscribieron, pues vamos a tener una boleta electoral de 40 centímetros por 40 centímetros para efecto de que el elector pueda elegir a quien él quiera. Pero esto además exacerba para mí el tema del cacicazgo, porque además va a permitir que la estructura partidista pueda votar por otro candidato de otro partido y entonces escoger al menos malo o al menos competitivo para los efectos de los candidatos que ellos quieran hacer. Pero además de esto, nos habla de un voto electrónico, que aquí Ernesto es más especialista en el tema y nos podría platicar la tremenda labor que va a tener el OPLE para efecto de instrumentar una elección primaria, porque así le llaman, elecciones primarias, y ver si tiene primero el presupuesto, si tiene la infraestructura y cómo es que se va a difundir ante la ciudadanía en este raro concepto de votación, porque ahora, si es voto electrónico, ¿cómo es que se va a configurar todo un sistema para efecto de que lo conozcan la ciudadanía a todos y cada uno de los que están compitiendo en una elección primaria? A mí me parece que esto, y no sé si todavía tengo tiempo, y si no, en una segunda intervención me gustaría hablar sobre que esto va a fomentar incluso los cacicazgos que son muy dados en nuestro sistema electoral. Es decir, gente que va a tratar de mover estructuras para efectos de empezarse a consolidar previamente y, ¿por qué no?, también frenar a aquellas personas que pudieran ser más competitivas. Más allá de la invasión de esfera de competencias, la verdad es que yo no podría calificar esta reforma más que un mamotreto que se convierte en una serie de parches o remaches que están poniendo en la ley y que no tiene una consecución lógica. A mí me parece que tendría que haber incluso un capítulo especial para poder regular este tipo de figuras en las actuales legislaciones electorales. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pues vamos con Ernesto, por favor, Ernesto. Hola, muchas gracias por estar aquí. Yo coincido completamente con Alejandra y Alejandro. La verdad es que es una iniciativa, esta iniciativa de la Elecciones Paso en Chihuahua, me gustan más como un tuit que como una iniciativa en verdad presentada al Congreso. La verdad es que el aterrizaje que hicieron fue triste, lamentable, ¿no? Yo esperaba un poco más por cómo se había anunciado y además porque era la segunda vez que se presentaba, entonces pensé que había un camino recorrido sobre el tema, pero vi tantos errores que me parece que difícilmente el Congreso podría aprobar eso si no quieren meterse en más problemas, ¿no? Me voy a explicar paso por paso. Uno, efectivamente, cuando Corral propone las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se le olvida el detalle fundamental, que es el último,
que son obligatorias para los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos están obligados a participar en ellas y si no participan tienen sanciones. De manera que eso lo que te motiva es una mayor participación electoral, una gran participación electoral y puede limitar las consecuencias perversas que Alejandro ya nos mencionó de que militantes de un partido elijan al candidato finalmente de otro partido. Otro error que me parece grave en el aterrizaje es que, bueno, más bien es un tema incomprensible. ¿Por qué solamente proponen elecciones primarias para gobernador y presidentes municipales y no para diputados? ¿Cuál es el sentido? No hay ninguna explicación en la exposición de motivos. Peor aún, hay tantos errores de técnica legislativa, uno muy evidente desde el artículo 1, llamar presidente municipal cuando la ley electoral de Chihuahua se refiere a un ayuntamiento que se integra por un presidente del ayuntamiento, síndicos y regidores. Entonces, se tendría que llamar presidente del ayuntamiento, no presidente municipal. Ese término no existe en la ley electoral de Chihuahua hoy, pero sí está en la iniciativa, en el primer artículo. Hay otro tema más grave todavía, que creo que los efectos serían, si se aprobara como está la iniciativa, los efectos implicarían una menor capacidad del ciudadano de intervenir en los procesos electorales, en los procesos internos y en la formación de candidaturas, porque el castigo a las candidaturas independientes es tremendo de parte de la iniciativa. Me explico, les exigen los mismos requisitos que actualmente se les pide a los candidatos independientes para aspirar a una candidatura, pero en este caso es para aspirar a una precandidatura. Y es tal la incertidumbre que tendría el candidato independiente o la candidata independiente que la legislación establece que el Instituto Electoral local tomaría en cuenta las firmas recabadas exigidas por la legislación vigente, más el resultado que se obtengan los candidatos independientes de la elección primaria. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Qué fórmula posible podría darle certeza a los candidatos en ese sentido? Continúa en la siguiente ronda, gracias. Gracias, Ernesto. Vamos con Tere, por favor, Tere. La invitación a este conversatorio es de celebrar que el colegio se ocupe a través de la Academia Electoral del análisis a los temas que involucran la participación ciudadana y la vida democrática de este país, sobre todo cuando estamos en medio de una emergencia sanitaria a nivel mundial. Es importante que el colegio revise desde dos vertientes las reformas en materia electoral que propone el Ejecutivo en el estado de Chihuahua, ya que, por un lado, el estudiar la legalidad o no de las iniciativas presentadas el pasado 8 de junio en el Congreso del Estado de Chihuahua es importante, pero también yo quiero resaltar otro rubro, que es el activar la observación, el seguimiento e incluso la evaluación permanente que desde la sociedad civil, las academias y los expertos en la materia deben estar ejerciendo a partir de ese derecho político electoral que tenemos todos los ciudadanos de hacer observación electoral y observación ciudadana de manera permanente a estos pequeños ejercicios. Y la iniciativa que presenta Javier Corral es un buen ejemplo que puede fracturar esa pirámide de jerarquía en materias de legislar, en las facultades de legislar desde los congresos estatales e incluso desde el ejercicio de la gobernanza de estos ejecutivos en sus propios estados. Estas iniciativas es importante que lo retome yo en este segmento, porque no solamente se presentó la iniciativa para la elección de las primarias, que ya han abundado mis compañeros Ale, Alejandro y también Ernesto. Hay otras dos iniciativas, una que tiene como objetivo el renombrar al órgano estatal electoral, donde solamente le agrega y le incluye un apellido, ¿no? Agregarle la participación ciudadana con toda una fundamentación y una exposición de motivos en la que dice que fue consultada con varias organizaciones de la sociedad civil y como ya existe una ley de participación ciudadana en el Estado, ahora es importante renombrar al órgano electoral. Y el otro punto es reducir el número de regidurías
bajo un argumento que es válido a la vez, pero no en el fondo, en el estudio de su exposición de motivos. Porque el argumento que se utiliza es que son una carga económica para el Estado, que no se cumple con los perfiles profesionales y técnicos que se requieren para desempeñar las labores dentro de la administración pública en el Estado, pero también se propone eliminar a 2 magistraturas del Tribunal Estatal Electoral bajo un argumento de reducción de gasto y porque no son útiles estas magistraturas cuando están fuera de tiempos electorales. Entonces, al momento en el que se exponen estas iniciativas, que la reducción del gasto por la reducción del número de regidurías y la reducción de las magistraturas va a generar un ahorro estatal, la verdad es que es demasiado débil ese argumento. Y el querer utilizar a las organizaciones de la sociedad civil que nunca se enumeran, nunca se señalan en la exposición de motivos, bajo una connotación de que a partir del 2019, porque tuvieron su primer ejercicio de plebiscito en el Estado, ya con eso estamos generando un movimiento de participación ciudadana en el Estado. Me parece que además de la falla en cómo está estructurada la iniciativa PASO, también está una falla estructural en estas 2 iniciativas adicionales que se pretende adjudicar el Ejecutivo como si fuera una gran aportación a la participación de toda la ciudadanía y pareciera que estamos haciendo campaña electoral anticipada. A mí me gustaría platicar un poco más en el siguiente segmento sobre lo bueno y lo malo de estas iniciativas. Muchas gracias, Tere. Pues bien, seguimos con la segunda intervención de Alejandra. Por favor, Alejandra, platícanos. Sí, muchas gracias, Teo. Bueno, a mí me gustaría en esta segunda ronda hablar un poco de mi escepticismo en cuanto a el objetivo o al fin que busca esta reforma. Si revisamos la exposición de motivos, señala Corral que señala el documento y Corral en el tuit nos dice que lo que se busca es mejorar, disminuir la desconfianza que existe actualmente hacia los partidos políticos. Sin embargo, a mí me gustaría decir que esto parece bastante ingenuo, decirlo así simplemente, porque analizando, por ejemplo, los países que se ponen de ejemplo en el documento, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Argentina, analizando, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país con mayor antigüedad en cuanto a la utilización de elecciones primarias en su democracia, porque las otras democracias lo han utilizado un poco más reciente. Argentina me parece que desde el 2001, Uruguay desde el 99, entonces por eso tomo ahorita el ejemplo de Estados Unidos, y podríamos pensar que es una democracia un poco más consolidada en comparación con las democracias de América Latina, pero con datos de idea internacional vemos algo muy revelador, que México está un poquito por encima de la confianza que tiene la ciudadanía hacia los partidos políticos. Vean ustedes, México tiene de acuerdo con este dato que les voy a compartir de idea internacional, México tiene un porcentaje de 13.8% de confianza de los partidos políticos, mientras que Estados Unidos tiene 13.5%. ¿A qué voy con esto? Que es muy ingenuo decir que con esta reforma se va a recuperar la confianza de los partidos políticos cuando no hay pruebas empíricas de que con esta reforma es una solución o una medicina para solucionar un problema que también es muy importante decir, es mucho más antiguo de lo que creemos. Teóricos como Alessandro Chiaramonte y Vincenzo Emanuele, 2 politólogos italianos, tienen datos analizados de cómo el sistema de partidos en Europa está entrando en crisis desde 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que se exacerba con la Guerra Fría. Y a lo que quiero ir con esto es que la crisis de la desconfianza de los partidos políticos es un problema mucho más profundo que
que una cuestión de ingeniería electoral. En ese sentido, me parece que no podemos pretender que con una simple reforma y sin datos empíricos creamos que con esto se va a solucionar el problema de la desconfianza de los partidos políticos en México. En la siguiente ronda seguiré hablando sobre este tema y otro. Gracias. Gracias, Alejandra. Pues vamos directamente con el... Gracias, Adelante, Teo. Alejandro. Gracias. Sí, seguimos. Mira, a ver, a veces se piensa que más elecciones es más democracia y no es así. Es decir, aquí debe de haber razones de Estado suficiente para pensar cuál es la necesidad real de iniciativas de este tipo, que vuelvo a insistir, en su construcción da mucho que desear, es un simple remache, es adicionar párrafos a la ley que lo único que generan es después problemáticas interpretativas. Pero más allá de eso, esto lo que nos está pidiendo es una cuestión que en mi apreciación es completamente irracional y difícil de pensar, en el sentido de que queremos homogeneidad en los partidos políticos, en los procesos internos, en la forma en cómo participan, porque se nos dice que son instrumentos, que lo que buscan es recuperar esa esencia de los partidos como instrumentos efectivos de la sociedad. Pero aquí hay que preguntarnos, ¿realmente la sociedad está ávida o está interesada en formar parte de los partidos políticos, inmiscuirse en su vida interna, participar de ella, ser factores de decisión? A mí me queda muy claro lo que Ale nos expone en el sentido de hablar de cuál es el nivel de aceptación ciudadana de los partidos políticos o su calificación que tienen hacia ellos, y por supuesto que esas son mediciones necesarias, pero también hay que ser, hablando desde el punto de vista de la sociedad o de nosotros como ciudadanos, buscar también si realmente conocemos cuál es la esencia o naturaleza de los partidos políticos y si a la gente le interesa, o ese tipo de valoraciones van a partir de otro tipo de, pues, el gasto excesivo que tienen de recursos públicos, la corrupción que existe al interior de los mismos, la falta de participación en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, veámoslo. A ver, yo más que eso hablaría de una crisis de participación ciudadana en el sentido incluso de los liderazgos. Queda muy claro, por ejemplo, a nivel presidencial, que la que se denomina izquierda mexicana solamente ha tenido 2 candidatos presidenciales en 24 años. Es decir, ¿dónde está ese nivel de participación? Y si realmente es recuperar la esencia. Pero lo otro, ¿cómo vas a obligar a los partidos políticos a que en sus estatutos funcionen de la misma manera si hay partidos políticos a los cuales no les interesa ser mayoría? Hay partidos políticos que les interesa seguir siendo minorías, que su finalidad es formar coaliciones, porque lo que están buscando es simplemente tener un coto de poder que cual puedan negociar, puedan influir el número de partícipes precisamente como factores o de equilibrio o bien de compensación de ciertas circunstancias cuando sea necesario para el partido gobernante y poder lograr sacar avante cierto tipo de reformas, porque los partidos políticos no se agotan únicamente en la postulación de candidaturas, sino también en su participación dentro del ejercicio de gobierno. Es decir, esa crisis que nos comenta Ale, por supuesto que existe, pero no podemos pensar que se tiene que homogeneizar su forma de participación en todos los ámbitos y en todos los rubros, porque, insisto, no les interesa. Y el hecho de que se obligue a la ciudadanía a ir a participar o a votar en estos ejercicios para elegir candidatos de precandidaturas, dadas en procedimientos, digamos, homogéneos en una misma elección, independientemente de que viola la vida interna, implicaría reformar los estatutos e implicaría obligar a que todos pensaran de la misma forma. Pero todavía me voy más allá, se pervertiría incluso desde inicio el sistema de coaliciones, porque desde ahí podrías empezar a negociar cierto tipo de candidaturas para efectos de la participación y por qué no pensar en un futuro en la conservación del registro. Gracias, Teo. Muchas gracias, Alejandro. Vamos contigo, Ernesto Ramos. Muchas gracias. Bueno, continúo con el tema de las candidaturas independientes. Les decía que me parece que es uno de los rubros en los cuales la iniciativa afecta más la participación ciudadana, que en lugar de beneficiarla y en lugar de abrir los partidos políticos a temas democráticos. Además de que les exige
los mismos requisitos para estar un nivel abajo en la precandidatura, no se tiene certeza sobre qué va a pasar cuando consigan las firmas y además cómo se eligen los candidatos independientes para aparecer finalmente en la boleta de las elecciones generales, una vez que, digamos, obtienen cierto tipo de votación. ¿Cuál sería el margen de votación? ¿Cuántas candidaturas independientes se van a permitir? Luego, en términos de la boleta de precandidatos, ¿cuántos precandidatos se pueden permitir para candidatos independientes? La propia legislación plantea un tema absurdo, me parece, para el tema de los partidos políticos, porque pueden proponer desde un precandidato por cada cargo, es decir, una sola persona para cada cargo de la elección para que la gente elija, y todos sabemos que cuando hay una elección, cuando hay una elección y solamente existe una opción posible, eso es una simulación, no es una elección. Y hacia arriba no hay ningún límite, no se plantea ningún límite de precandidatos. Un partido puede presentar 10 precandidatos, otro puede presentar 5, otro 27, no importa. Todos tienen que estar en la misma boleta. Al darse cuenta, yo creo, de que eso puede ser un problema, no solamente el imprimir boletas de ese tamaño con tantos números de candidatos, sino procesar esos resultados, procesar esos votos como en cualquier otro país, lo que hacen es generar otro problema, es decir, el voto electrónico. En vez de encontrar una solución al primer problema con el que se encontraron, generaron otro y que lo resuelva el Instituto Electoral local. La iniciativa de Corral traslada completamente el tema de organización y de poder hacer algo viable con esa reforma al Instituto Electoral local. Y le dice, lo puedes hacer a través de una votación electrónica. Y peor aún, la exposición de motivos establece que la votación electrónica es más barata que la votación en papel, cuando eso no es cierto en ninguna parte del mundo. Es increíble la cantidad de información falsa e inconsistente que está en la exposición de motivos, y sobre eso quiero andar en la siguiente ronda, por favor. Ok, muchas gracias, Ernesto. Vamos con la tercera participación de Alejandra. Gracias, Alejandra. Creo que le tocaba a Gese, ya está aquí de vuelta. Sí. Perdónenme, discúlpenme. Vamos con Tere. Gracias, Tere. Sí, gracias, maestro. Bueno, yo comenté en la ronda pasada que abundaría un poco más sobre lo bueno y un poco lo malo de estas iniciativas, ¿no? Lo comentaba yo en un momento y lo reafirmaron ahorita mis compañeros. En la narrativa de esta iniciativa PASO, pues se menciona la obligación de incluir la paridad de género en todos los puestos de elección primaria y generales, ¿no? De entrada, le renombran a las elecciones de ley como si fueran elecciones generales. Y está muy bien que se incluya el término de paridad de género, pero solo eso es en la narrativa, ya en el avance y en el estudio de la iniciativa, pero para nada se refleja esto. En un momento más lo expondré. Otra cosa buena que me parece es que se argumenta que la iniciativa recoge el sentir de la ciudadanía, como lo comenté anteriormente, y que ello se consultó a 75 organizaciones. El otro tema que parece bueno es que promueve la reducción en el número de los regidores y la profesionalización de las estructuras del gobierno. Promueve que con este proceso primario o con esta elección que le llaman paso, ¿no?, se radique la práctica de fuga de candidatos de un partido a otro y evitar esto el llamado chapulineo, el evitar que se dé el control de cacicazgos o de los militantes con apoyos económicos o con apoyos en materiales. Pero bueno, esto es real, esto es cierto. Lo malo de estos rubros es que la aseveración que hacen de legitimidad en la representación política por el solo hecho en que las elecciones primarias están organizadas a partir de los órganos electorales y que en automático la confianza ciudadana se va a recuperar, obviamente que es falso. Las instituciones partidistas en este momento están totalmente desvirtuadas, están totalmente desarticuladas, y no por el nombre del partido, eso no importa, la sigla es lo de menos. El problema es la actuación de las personas que se hacen representar por esos partidos políticos. Entonces,
Esto es totalmente una falacia, ya lo comentaba hace rato Ernesto, son argumentos falsos. Se sigue sesgando la observación ciudadana para estos procesos electorales. La propuesta que se hace en la iniciativa en el artículo 4 menciona de manera somera que se puede autorizar la observación electoral, pero la acota a un periodo muy limitado, ¿no? Se da un periodo donde contradice la naturaleza de un discurso ejecutivo, un discurso electorero desde el estatal, en donde dice que se quiere impulsar la participación ciudadana cuando se está acotando en los tiempos. En mi siguiente participación platicaré un poquito más sobre el tema de paridad de género, que me parece importante ver este punto desde la perspectiva de la academia. Muchas gracias, Tere. Pues pasamos de inmediato con Alejandra para su tercera intervención. Muchas gracias, Teo. En esta última intervención que me queda, me gustaría hablar un poco acerca de una crítica a la forma en que hemos venido haciendo las reformas electorales en nuestro sistema político electoral, retomando un poco lo que decía Alejandro de que esta iniciativa refleja completamente una falta de técnica legislativa. Y retomando también lo que mencionaba Ernesto y Tere, de que esta reforma parece que solamente tiene tintes discursivos o pura narrativa, porque no están tomando en cuenta las cuestiones ya logísticas fundamentales para la aplicación de principios tan importantes como este de la paridad que mencionó Tere, o la cuestión de las candidaturas independientes. No queda claro que quienes se presenten en estas elecciones primarias como serán aspirantes a una candidatura independiente o tendrán que seguir con el procedimiento que establece la legislación local en cuanto a conseguir las firmas. Desde mi punto de vista, eso tendría que quedar cancelado a fin de que pudieran participar de una forma más equitativa frente a los partidos políticos. Pero lo que quiero ir es que al final de cuentas, yo creo que deberíamos de dejar de estar intentando hacer reformas legislativas en una lógica de ensayo y error o de ocurrencias o de copiando modelos de otros países sin saber si va a funcionar para nuestra democracia. Bien nos decía Dieter Nolen que lo que funciona en un país no necesariamente va a funcionar en otro por la cuestión del contexto. Estamos creando un Frankenstein, desde mi punto de vista electoral, sobre regulado, con una idea por aquí. Hoy se nos ocurre meter candidaturas independientes, mañana la reelección. ¿Qué tal si ahora ponemos revocación de mandato? Y a mí me parece que lo que tenemos que hacer es volver a pensar, si queremos una democracia mucho más inclusiva, repensar, pero todo el sistema en conjunto, porque estamos haciendo una serie, como nos decía Alejandro, de parches y remaches que no parecen no tener solución y que al final de cuentas el problema histórico de la desconfianza, no solo hacia los partidos políticos, sino hacia las instituciones electorales, vemos que sigue en declive año tras año. Me parece asimismo que Corral dice que llevó esta iniciativa a un proceso de diálogo, pero en realidad lo que observamos es un proceso solamente para legitimar una decisión previamente tomada de anunciar una iniciativa que parece tener tintes electorales, porque como nos decía Ernesto, la iniciativa se presentó desde el año 2017 y vemos que no tiene una mejora sustantiva y se presenta con muchísima anticipación antes de que venza el plazo de los 90 días con los que debe hacerse cualquier reforma a la normativa electoral. Y bueno, ya nada más guardaría algunos últimos comentarios para la reflexión final en mi última ronda. Gracias, Teoc. Muchas gracias, Alejandra. Pues vámonos, Alejandro, contigo, por favor. Seguir en la misma lógica. Esta es una cuestión que a veces hay que hacer un poco de memoria sobre, en mi apreciación, por qué Corral a lo mejor pretende esto. A ver, en 2012, él cuando fue candidato a senador participa en un proceso interno del PAN, en donde queda en tercer lugar, y si mal no recuerdo, la votación que tuvo frente a Cruz Pérez Cuellar fue de 5-1, perdiendo la elección, se impugna la misma,
alega ciertas causales de nulidad de votación recibida en casilla el día de la elección, y resulta que el órgano interno las tiene por acreditadas, a pesar de que no se sostenían. Todos los participantes, que eran 3, impugnan, se logra revocar esa resolución, pero se anula por otras causales que la Sala Regional Guadalajara encuentra por ahí, y al final de cuentas el PAN utiliza una facultad que tiene establecida en sus estatutos para designar de forma directa al candidato que finalmente fue el ahora gobernador. ¿Eso de qué nos habla? De que entonces yo creo que lo que pretende en el fondo Corral es buscar evitar el control por parte de los órganos centrales del partido político para efectos de en algún momento dado lograr candidaturas en la forma que él logró en el año 2012. Ahora, abundando un poco como lo que dice Ernesto en ese sentido de la problemática que genera este tipo de reformas y que me hizo recordar y reflexionar acerca de todo lo que va a haber una vez que se termine la votación. A ver, electoral, ¿no? Y el día de cuántos representantes va a poder haber en la casilla. A lo mejor vamos a llegar al absurdo de que vamos a tener más representantes de casilla que electores, porque ¿qué va a pasar si un partido político de repente postula 10 precandidaturas, la gente no participa, ¿no? Y tenemos al final de cuentas 40 representantes de partidos políticos en casilla y son los votos que se obtienen, o se obtienen 50 votos o 60 votos en esa casilla. Además es un gasto excesivo en lo mismo. Pero los cómputos, como decía Ernesto, ya no es ese mismo día. Es decir, va a tener que haber. El organismo público local electoral lo va a tener que instaurar, y si lo instaura, ¿a qué hora van a fluir los resultados? Porque además no son pocos municipios, de la lectura, como nos decía Tere, de todas las reformas, calculo que debe de haber más de 25, 30 municipios en la entidad federativa, ¿no? Entonces, eso va a generar una problemática a la larga, porque cuántas candidaturas puede haber por partido político, precandidaturas por partido político, y cuántas elecciones en ese mismo día se van a hablar de las precandidaturas únicas. A ver, esa es una dinámica que hasta la fecha existe, y que nada como una cuestión para cerrar el comentario. Las precandidaturas hoy son un problema en definición jurídica por las electorales. Por ejemplo, tiempos de radio y televisión. No sabemos si sí pueden hacer o no uso de los tiempos de radio y televisión. Han venido cambiando de elección a elección. Gracias, Teo. Gracias, Alejandro. Pues vamos con Ernesto. Por favor, Ernesto. Muchas gracias. Decía que, coincidiendo, que la expresión de motivos es más un conjunto de ideas nobles, de buenos deseos, más que una sistematización de ideas sobre cuál es la problemática real que enfrenta el Estado de Chihuahua en términos de vida interna de los partidos políticos y participación ciudadana. ¿Cuáles son las posibles soluciones a ese problema? ¿Por qué la solución de las PASO son la mejor? ¿Y cuánto cuesta? Eso es muy grave. Además, digamos, justifica toda esta iniciativa con un conjunto de información inconsistente, como decir, por ejemplo, que a partir de la instauración de las PASO en Argentina, la participación electoral subió. Eso es completamente falso, porque la participación electoral en Argentina es obligatoria. La gente está obligada a ir a votar o tiene consecuencias. Entonces, más o menos ha sido la misma participación. Es lo mismo, de hecho, participan menos en las primarias que en las elecciones constitucionales generales. Eso es consistente, pero lo plantean ahí sin ningún sustento, sin ninguna cita y, francamente, en contra de lo que existe en la realidad. Y de la misma manera afirman que el voto electrónico es más barato que el voto en papel, también es falso. No le dan ningún presupuesto específico al instituto local. Dicen que lo que el instituto presente al Congreso de la Unión será el presupuesto que se determine para las elecciones primarias, cuando tienen la misma complejidad organizacional que tienen unas elecciones generales comunes. De hecho, un poco más, porque son un mayor número de candidatos y eso implica una complejidad en las boletas, en las actas, en el cómputo, etc. Otro elemento que me parece importante destacar es que la iniciativa del gobernador Corral ignora
todos los avances que se han dado en materia de democracia interna en los partidos políticos y que han sido externos a los legisladores y a los propios partidos. En realidad, todo esto se lo debemos tanto a los militantes que han peleado por sus derechos, como a cada una de las sentencias y jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si algo le tenemos que reconocer a la Sala Superior y a las salas regionales del Tribunal Electoral, son sus criterios en materia de JDC. Ese es el único avance que ha habido en materia de respeto, democracia interna y derechos de los militantes. ¿Por qué no se hace una reforma que mejore eso? Que haga más transparentes a los partidos frente a los ciudadanos y que le dé más poder a los militantes para enfrentarse a los dirigentes y a los capos regionales o municipales que sean los que controlan. Abrir las elecciones internas de los partidos políticos en estas condiciones a los ciudadanos no va a garantizar la democracia interna, no va a mejorar la participación, no va a mejorar la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos y menos aún si se ponen disposiciones como que pueden poner solamente una precandidatura o no existe un límite racional, ni siquiera existe un procedimiento determinado para decidir cuántos pueden aspirar a una precandidatura específica. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a la tercera intervención de Tere, por favor, Tere. Sí, gracias, Teoc. Pues justo retomando lo de la propuesta que hacen de discurso en la paridad de género, se señala en este discurso de manera muy contundente que se estará dando cumplimiento a este derecho político electoral. Pero ya cuando te remites a la lectura de la iniciativa, te lleva a los términos de lo que señala o el cumplimiento de la LEGIPE, al cumplimiento de la Ley General de Partidos Políticos, en donde establece que en la medida de lo posible y siempre y cuando sea voluntad interna del partido político, se tomará en consideración la paridad de género. ¿Y qué es lo que proponen en esta iniciativa? Que si hay un incumplimiento en el tema, el órgano electoral tendrá que darle un término de 48 horas. ¿Ustedes se imaginan si esto va a ser posible, el realizar una reforma a los estatutos partidarios donde no contemplan la paridad de género en un proceso a mitad en tiempo electoral en un término de 48 horas? Por supuesto que esto no va a suceder. Entonces realmente queda en un tema discursivo. El otro tema que me gustaría tocar es justo el que comentaba Alejandro y Ernesto sobre la implementación del voto electrónico. Ellos hacen alusión a que ya funcionó en el 2019 y que por lo tanto es importante el implementarlo. Solo que hay un detalle. En el propio órgano electoral estatal existe una auditoría que le hicieron al sistema de voto electrónico de este plebiscito en el 2019 y esta auditoría la hizo la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde se determina que no era segura la carga de datos porque no existe un envío de los datos en tiempo real y que además se hace dependiente de un dispositivo USB para llevar y para aportar los datos hasta el Instituto Electoral. Ustedes se imaginan todo el problema que puede llegar a pasar si es que una USB se pierde. Ahora, ¿cuál es la postura del INE en este momento? La postura es que no va a generar un voto electrónico para las elecciones del 2021. La semana pasada, el consejero presidente del INE indicó que solamente se está previendo para el voto de mexicanos en el extranjero la implementación del voto por Internet, pero no de urnas electrónicas especiales o de votos electrónicos, porque se argumenta que esto implicaría una falta de credibilidad en las instituciones. Y entonces se continúa con el proceso tradicional de votación presencial. Y eso obliga a que las instituciones en este momento tengan que estar presentando nuevas metodologías y nuevos protocolos. Hoy justamente hubo un webinar muy interesante sobre lo que determinó la Comisión de Participación Ciudadana referente a estas iniciativas y que me gustaría tocarlo en las reflexiones finales, Teoc. Sí, muchas gracias, Tere. Colegas, miren, yo quisiera, antes de pasar a su tiempo de reflexión que cada uno de ustedes tendría, que serían los mismos 3 minutos, antes de pasar de ello, yo quisiera hacerles algunos cuestionamientos
Quisiera ver si ustedes, cómo lo designen. Me gustaría que ojalá los 4 pudieran participar. Pero yo lo que les preguntaría acerca de estas iniciativas, primero, si lo que se está planteando aquí en términos de voto directo no es algo similar a una segunda vuelta, pero de una forma rara. Esta sería mi primera pregunta. La siguiente, no sé si ustedes cuando leyeron la iniciativa o de qué forma resuelve la situación de que los afiliados de los partidos grandes no se metan en esto que ustedes comentan de las decisiones internas de los partidos. Y por otra parte, suena bastante bien. ¿Qué piensan ustedes de la reducción de los presupuestos en cuanto a que incluso quieren quitar magistrados electorales de 5 a 3, quitar personas que se elijan de forma indirecta en el caso de las alcaldías? Y hay algunos puntos muy específicos que hablan acerca de ahorro de dinero. Entonces, bueno, yo entiendo que en términos generales usted se ha manifestado que no les gustó la forma en que lo resolvió la técnica, pero platíquenme ustedes qué piensan de esto. Si quieren, le damos el uso de la voz primero a Alejandra, por favor, lo que puedas de platicarnos. Sí, claro. Esto que señalas acerca de si esta propuesta de elecciones primarias no se veía como una segunda vuelta un poco extraña, me llama la atención que dentro de la exposición de motivos al principio se dice que también se va a proponer una segunda vuelta, además de la disminución de las regidurías, además de esta reforma de elecciones primarias obligatoria y abiertas. Sin embargo, yo no encontré en la exposición de motivos alguna explicación o alguna referencia a esta idea de segunda vuelta, y me parece que sí podría ser en algún sentido la elección general ya una como posible segunda vuelta extraña y que no abonaría nada a la democracia interna de los partidos políticos si antes no se resuelven otras problemáticas de fondo, porque al final de cuentas podemos caer en el argumento de quién va al final a elegir a los precandidatos de cada partido político. Y aquí coincido con Ernesto, parece que se está desconociendo todo el avance que hay en materia de criterios jurisprudenciales y se está buscando, parece ser, desgastar más y más a la autoridad electoral sin una idea de fondo, un análisis de costo-beneficio. Las autoridades electorales lamentablemente han sido, de alguna manera, lo voy a decir así, como quienes se tienen que ejecutar las ocurrencias de los legisladores y a base de sentencias, de cómo los ciudadanos van a los tribunales electorales y reclaman sus derechos, porque ustedes deben de saber que la mayoría de las sentencias que llegan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son precisamente casos relacionados con la democracia interna de los partidos políticos. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que la iniciativa carece de todo un análisis de costo-beneficio. Eso es lo que yo tendría para decir. Gracias, pues vamos contigo, Alejandro, ¿qué nos podrías platicar? Gracias, Teo. A ver, sí, igualmente lo de la segunda vuelta no se ve materializado en ese sentido, en esta iniciativa, pero insisto, aquí se piensa que entre más elecciones haya, un sistema electoral, un sistema de partidos es más democrático y no necesariamente es así. Es decir, hay que quitarnos la idea de que las cuestiones cuantitativas necesariamente generan más democracia. A ver, nosotros tenemos una democracia, ¿no? Nos guste o no, es imperfecta, sí, pero existe como tal la democracia, ha sido funcional en varios sentidos. No ha sido perfecta, pero ha sido funcional. ¿En qué sentido? Bueno, desde una fecha a la actualidad se respetan los resultados electorales, los militantes siguen militando, aunque se enojan, y luego se van a otro partido si se enojan, es decir, pueden seguir ejerciendo sus derechos político-electorales, no con el mismo partido, pero sí con otro, y ellos van cambiando o se van adaptando a esas circunstancias o necesidades. Pero por lo que respecta a los ayuntamientos, a ver,
La reducción yo no sé si responde a la lógica que debe ser, en el sentido de que el número de representantes va en función del índice poblacional, es decir, una cuestión de geografía electoral. Eso habría que analizarlo. Yo no tengo ahorita estudiado el tema, pero habría que analizar si la reducción sigue respetando esos factores a partir de los cuales debe de haber una mínima representación. Tal vez en el tema de la acotación, de la representación proporcional, a mí no me espanta mucho, porque yo entiendo de forma distinta la dinámica de los ayuntamientos en el ejercicio de gobierno del cabildo. Es decir, a veces se cree que entre más también representación proporcional se tenga, mayor democracia hay, y no es así. A veces creo que la representación proporcional que pueda llegar a obstaculizar el ejercicio de la función de un ayuntamiento como tal, es más perjudicial para la ciudadanía que para el gobernante. ¿Y a qué me refiero con esto? Los ayuntamientos son el primer contacto de la ciudadanía para la satisfacción de las necesidades básicas: alumbrado público, reparación de vías, panteones, mercados, es decir, esos elementos a partir de los cuales la ciudadanía tiene que ejercer su vida diaria y debe de tener facilitadores. A veces la representación proporcional, proporción mayor o casi igual relativa, puede generar efectos contrarios para efecto de satisfacción de esas necesidades, porque entonces empiezan los obstáculos a esa mayoría que ganó, a esa mayoría relativa, o bien las negociaciones donde los que intentan únicamente beneficiarse son los de cabildo o a su estructura o a las colonias. Esa gente de representación proporcional ganó, pero no a la población en general del ayuntamiento. Es decir, habría que analizar bien la representación proporcional en los ayuntamientos, porque a mí parece que es un tema que sí se necesita para efectos de revisión gobierno, porque parece que pueden obstaculizar esas necesidades esenciales ciudadanas. Gracias, Teo. Muchas gracias. Pues vamos con Ernesto, por favor, Ernesto. Gracias. Continuando con lo que decía Alejandro, no creo que solamente tenga una mala concepción de lo que es democracia, sino también que no entienden lo que es una democracia interna de partidos políticos. Un partido político es una organización de personas que coinciden en sus ideas políticas y que persiguen objetivos políticos comunes. Obviamente buscan alcanzar el poder. ¿Por qué cualquier ciudadano tendría la posibilidad de meterse o de decidir sobre sus estrategias, candidaturas, acciones específicas? ¿Por qué no es lo lógico que nos indicaría es que solo los militantes, los simpatizantes activos que dan dinero, esfuerzo, se dedican, van a asambleas, discuten, pelean, etcétera, sean los que tomen esas decisiones? Porque también ellos van a asumir las consecuencias de si esas decisiones son malas o no, si no llegan al poder, si pierden el registro, ¿no? Es justo que sean ellos los que decidan al interno qué es lo que va a hacer cada partido político. Por eso lo que es importante es fortalecer la capacidad de sus militantes y simpatizantes activos en la toma de decisiones interna, no abrirlo a toda la ciudadanía. Eso es una concepción completamente errónea desde mi punto de vista. Segundo punto. ¿Por qué en la iniciativa se dice que la elección de regidores no es una elección de los ciudadanos? ¿Por qué es por representación? ¿Por qué es por listas? Es como si dijeran que los senadores de primera minoría, que los senadores de representación proporcional, que los diputados de representación proporcional no son electos por los ciudadanos, que todos son electos desde las dirigencias de los partidos políticos. Una cosa es que se diga dentro de la propaganda y otra desde el gobierno. No solamente es una mala información, sino que es perverso el mensaje, ¿no?, hacia los ciudadanos. Por último, me quedaría con el tema de cómo reducir, la idea de reducir magistrados, o de reducir de 5 a 3, y reducir regidores me parece que 700, es decir, unos 10 en promedio por municipio o por ayuntamiento, a reducir a 5 en promedio. Eso es simplemente por un ahorro presupuestal. Es absurdo, es una mentira. El ahorro sería marginal y se podrían ahorrar mucho más recursos al hacer diagnósticos de costo-beneficio de las iniciativas que se presenten, de todas las iniciativas, y que no se apruebe ninguna si no justifica con un presupuesto establecido cuánto costaría y cuáles serían los beneficios esperados, y que se tengan consecuencias
si esos beneficios, como una política pública cualquiera, no se alcanzan. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Platícanos, Tere, por favor. Bueno, pues de entrada, Teo, las iniciativas son totalmente inconstitucionales. La iniciativa Paso definitivamente está violentando el artículo 41, el artículo 116 de la Constitución, el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos, más el EGIPE en el apartado donde habla de la vida interna de los partidos políticos y cómo se tiene que hacer la elección de sus representaciones, ¿no? En segundo lugar, me parece que en esta iniciativa, por supuesto que no se habla de una segunda vuelta, solamente se habla de una primera vuelta por dos situaciones. Primero, porque cuando se habla de las primarias y al momento en el que estás cuadrando las fechas en las que se va a dar la elección de las primarias en febrero y después la elección general en el mes de abril, por supuesto que no da tiempo de hacer una segunda vuelta. De ahí ya está sesgado el momento. Te ponen muchos candados porque si ya participaste tú como ciudadano independiente a una primaria, te pone ya un candado para poder lanzarte en las generales. Entonces, eso, en lugar de aperturar libertades ciudadanas, lo que hace es estarte coartando las libertades ciudadanas. Ahora, ¿qué pasa con aquellos jóvenes que están dentro de los estatutos de los partidos políticos nacionales, que a partir de los 16 pueden participar, pueden generar alguna propuesta para los procesos de elección? Ahí ya les coartaste ese derecho. Entonces, también estás violentando otro derecho de participación a las juventudes que han ganado terreno, que se ha costado luchas de estos grupos minoritarios o vulnerables y que ahora con una propuesta meramente electorera, ¿no?, están tratando de violentar este tipo de derechos. El otro cuestionamiento que hacías es sobre la reducción de regidores. Claro, lo comentaba Ernesto, en Chihuahua se da la elección por boletitas. Entonces, si se está pretendiendo amañar este argumento que va a ser una elección abierta para que los regidores sean menos, pero que sean más listos o que tengan mayores capacidades profesionales en el desempeño de su trabajo, el error no es legislativo, el error no es ese, el error es que desde los partidos están integrando gente a esas listas con una incapacidad en los perfiles profesionales y que no tienen una vigilancia a estas personas que integran a las listas. Entonces, no es necesaria una reforma si quisieran interpretar esta situación de mejorar los perfiles. Es necesario que los partidos asuman su responsabilidad de impulsar gente con un perfil profesional, con un modo honesto de vivir y que son parte de, yo creo que de gente que tiene muchísimos años dentro de los partidos y que no los dejan pasar porque sigue habiendo familias, sigue habiendo cacicazgos, sigue habiendo derechos establecidos de grupos de poder terribles, ¿no? El tema de la reducción de costos, por supuesto que no. Tan solo la elección pasada para el gobernador se gastaron 600 millones de pesos en una elección. Eso no te da el que reduzcas a los regidores y que reduzcas a 2 magistraturas. O sea, en ningún momento te ahorras 600 millones de pesos para una elección. Al contrario, vas a sumar una carga a un órgano electoral, vas a sumar una carga de dinero al Estado y estás coartando derechos ciudadanos. Entonces, me parece que es inconstitucional y que el Congreso debiera estarse pronunciando como lo ha estado haciendo hasta ahorita en contra y que esto no pase. Muchas gracias, Tere. Pues les agradezco mucho todos sus comentarios, todo lo que nos han compartido. Quisiera yo que pudiéramos, por favor, hacer un esfuerzo final para una reflexión libre. También igual les pediría yo que fueran 3 minutos por participación y yo le daría el uso de la voz a Alejandra, por favor. Gracias. Muchas gracias, Teo. Pues a mí me gustaría decir como reflexión final que, pues, de alguna manera celebro que se haya presentado esta idea de corral porque genera debate, ¿no? Genera que la opinión pública se despierte, que estemos discutiendo los problemas más importantes de nuestra democracia. Recuerdo que en algún foro de jurídicas de la UNAM, que
que se analizaba la democracia directa en Suiza, decían que muchas veces se presentan plebiscitos o referéndum muy extremos con ideas que no van a aplicar, con la simple idea de activar la opinión pública y después que sea más fácil negociar reformas un poco ya más conservadoras. Entonces, en ese sentido me parece que el debate pues abona a la opinión pública, a pensar colectivamente las ideas. Sin embargo, me parece que quienes presentan las iniciativas deberían ser un poco más éticos y deberían de ser un poco más honestos de cuál es la intención que tienen detrás de estas iniciativas, si es con motivo de despertar intenciones electorales, no sé, me parece que ahí sí hay una falta importante de quienes tienen la facultad de presentar iniciativas, porque no podemos seguir con esta lógica de nuestro sistema electoral de hacer reformas al vapor, producto de ocurrencias, esperando a ver si algo funciona, a ver si algo no. No podemos seguir así, tenemos que ver las reformas electorales, cualquier reforma se deben de ver ya como un problema de política pública, y si realmente quieren tomar a la ciudadanía en serio, no mandas una iniciativa copia de la que presentaste en 2017, convocas a la academia, a los diferentes, a la ciudadanía, a los integrantes de partidos políticos y se consensa cuál es la solución a la histórica desconfianza de los partidos políticos, porque de otra manera esto se vuelve simplemente una lista de buenos deseos, pero no hay una relación directa entre el fin y el medio para lograr lo que se dice en el discurso. Finalmente, también debemos de pensar que nuestra democracia está muy desgastada por tanto ensayo y error. Hemos invertido mucho dinero, presupuesto público. Vemos que las instituciones electorales, tenemos hoy instituciones electorales confiables, sin embargo, la ciudadanía sigue sin confiar en estas instituciones y en los partidos políticos, y entonces no podemos pensar que con un voto electrónico se va a solucionar un problema mucho más profundo como es este de la desconfianza. Y pues nada, yo agradezco la oportunidad de haber comentado con ustedes esta iniciativa y espero que no sea la última vez que nos podamos juntar a discutir otras ideas del mundo electoral. Muchas gracias, Teo, y a todos mis colegas. Claro, muchas gracias, Alejandra. Por favor, escuchamos a Alejandro. Yo igualmente que, como lo acaba de mencionar Alejandra, agradecer estos foros porque estos espacios permiten la discusión. Y también hay que ver que creo que mucho a cabo estudios más profundos acerca de nuestro sistema de elecciones en México. Elecciones como tal. Es decir, hoy por hoy tenemos una muy vasta en la materia sobre la ley, explicar sentencias, debatir sobre ¿no me escuchas ahí? ¿Creo? Perdón, hay un poquito de... Creo que tienes problemas de conexión. Sí, o tal vez de conexión o con el audífono. No. Ok, bueno. No te escuchamos, Teo, tu micrófono está apagado. Perdón. Si quieres, Alejandro, seguimos con Ernesto en lo que tú revisas a ver si no hay por ahí, se bajaron los audífonos ya, la pila o algo. Adelante, Ernesto. Sí, creo que tiene un problema con la conexión a internet. Bueno, yo quería decir que no me parece que la iniciativa presentada por Corral salga de la normalidad de las iniciativas que se presentan en materia electoral. La verdad es que si la ponemos frente al universo de iniciativas que se presentan en el Congreso, Cámara de Diputados, Senado Federal o en alguno local, corresponde a una medida en promedio. Y eso es grave, ¿no? No es que sea una mala intención, me parece, pero me parece que hay una falta en general tanto de técnica legislativa como de filtros al interior de los congresos para ese tipo de iniciativas. Y es muy importante que eso se modifique en algún momento, porque si algo afecta de manera directa a los ciudadanos, son todas esas reformas e ideas que de repente se pueden aprobar
en materia electoral, en materia de ejercicios democráticos. Ya vimos la última iniciativa que fue aprobada en 2014, que tenía una cantidad grande de errores, que no fue planeada, que fue hecha en unas semanas de discusiones, en una discusión abierta y cuya exposición de motivos no aclaraba nada de sus fines. Ahora se está aplicando y sigue presentándose problemas y siguen viendo manera de parcharla y de mejorarla, ¿no? A mí me gustaría también que en una mesa siguiente habláramos del tema de la votación electrónica, porque se dice muy fácil de un plumazo que podría ser una solución a todos los problemas que se puedan presentar en una elección, y no es algo sencillo en realidad, menos aún en episodios de pandemia extraordinarios como los que estamos viendo ahora, y que se requiere tomar muchos temas en cuenta. No de ninguna manera tendría que considerarse como un parche, como un arreglo de otra iniciativa en otro tema, sino merece una atención por sí mismo. Y muchas gracias por la invitación, espero que podamos hacer más seminarios dentro del colegio. Muchas gracias. Tus conclusiones, por favor, Tere. Sí, maestro, pues yo tengo una vista esperanzadora a que este ejemplo de iniciativas que están con poca técnica jurídica, como lo comentaba Ernesto, pues no van a pasar, ¿no? Comenté que hoy tuvieron justamente una reunión la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de Chihuahua, en donde y fue muy temprano, a las 8 de la mañana, donde nadie se pudiera enterar de que estaba esta discusión o esta exposición, donde invitan al secretario particular del gobernador, a Roberto Fuentes, para que haga toda una exposición de qué se trata las iniciativas. Para cerrar, ejecutivamente, lo acusaron de pretender hacer campaña electoral, de desatar una campaña en donde el PAN aparece como un defensor de los ciudadanos sobre los partidos políticos y le tachan de demagogia electorera, ¿no? Entonces, me parece que el sentido del Congreso va a ser en un negativo totalmente, cosa que nos da a nosotros un poco de tranquilidad, que al menos tenemos legisladores en los estados con un poco de criterio y lógica, ¿no? Y expertise jurídico, en donde este tipo de aberraciones, que la iniciativa de Javier Corral es un gran ejemplo de lo que no deben hacer los abogados, de lo que no deben hacer los maestros en derecho, y si requieren la asesoría, bueno, pues para eso están las academias electorales de los colegios, para eso están los expertos electorales. ¿Qué es lo que yo hago en este momento? Pues realmente me gustaría hacer una invitación para que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, que hacemos observación ciudadana, que hacemos observación electoral permanente y que no solamente estamos en periodos electorales al pendiente de este tipo de situaciones, continuemos vigilando la legalidad en el actuar de las instituciones, en el actuar de las autoridades, ¿no? Tanto electorales como también de las autoridades administrativas. Y bueno, una vez que ya se vuelven candidatos, tienen el poder, pues se olvidan, ¿no? De que la toma de decisiones en esos espacios públicos, pues también afecta en la vida de los espacios privados de la ciudadanía. Entonces hay que ser un poco más conscientes de esa situación y nosotros como organizaciones, pues estar súper pendientes de este tipo de aberraciones que no pasan. El reto, pues, es consolidar la democracia, insistimos en eso, que se garanticen los derechos político-electorales de las y los ciudadanos en el país. Estamos hambrientos de procesos transparentes, de procedimientos que sean legítimos y mejorar una vida democrática en el país. Yo agradezco esta invitación, mi querido amigo maestro Teoc, al colegio, y por supuesto que habrá otra continuación de este tipo de pláticas dentro de la Academia Electoral. No, pues muchas gracias. Y yo pediría al maestro Alejandro Romero que nos diera su conclusión final, a ver si ahora sí podemos tenerlo, por favor. Gracias. Gracias, Teo. Gracias a todos. Pues yo agradecer en principio la invitación y partir de un elemento. Esta reforma es fiel reflejo de a veces que no hacer análisis o estudios de ciertas situaciones
no en un contexto global de afectación a todo un sistema. A ver, yo hablo del sistema de elecciones. El sistema de elecciones en México no solamente estamos hablando de cuestiones aisladas, es todo un conjunto de elementos, de autoridades, de derechos, de mecanismos, de instrumentos, de actores, de factores externos que influyen o que confluyen en el sistema de elecciones. Y ese precisamente creo que muchas veces es el error, incluso hasta desde el ámbito académico, aquí en el ámbito legislativo y también, ¿por qué no decirlo, en el ámbito institucional y jurisdiccional, donde no se analizan un tema en todo su contexto y en toda su complejidad? Es decir, aquí lo que estamos viendo en esta legislación, como ya lo hemos venido sosteniendo, es parches y remaches que no analizan la esencia, primero de entender qué son estas PASO, para después establecer si hay viabilidad, si tienen un efecto útil, como lo mencionó Alejandra, si no son costosos, como lo estableció Ernesto, si generan mayor democracia, si esto realmente va a repercutir en una participación ciudadana con efectos positivos o simplemente se van a convertir en engrosar procedimientos y la maquinaria electoral que no va a producir un resultado real. Y para esto tenemos muchos ejemplos, es decir, cuando se habló de las precampañas o de las precandidaturas en este país, pues surge a raíz de ejercicios de los actores políticos en donde consecutivamente y sistemáticamente buscaban posicionarse. Yo a la fecha sigo sin entender la necesidad de las precampañas, pero ya están ahí. Bueno, ahora hay que lo que se tendría que hacer, no solamente en su instrumentación, sino en su análisis, en su interpretación por parte de los órganos electorales, es entenderlo como un componente más de todo un sistema de elecciones, y a lo mejor con eso se tendrían resultados mejores y tendríamos mecanismos o instrumentos mejor interpretados y mejor utilizados por las autoridades. Este mecanismo, yo estoy convencido, no va a abonar en nada. No creo ni siquiera que pase la iniciativa o sea aprobada, y si lo es, pues se tendrá que controvertir, y una vez controvertida estoy seguro que se va a echar abajo en vía de acción de inconstitucionalidad, o si no se impugna en ese momento, pues en el momento en que se lleve a cabo la aplicación de la misma. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por sus conocimientos y por habernos ayudado a entender un poco esta iniciativa. Y pues los estamos cordialmente invitados para el próximo conversatorio con ustedes, gente tan talentosa y queridos amigos. Muchas gracias y buenas tardes a todos.